Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de la Plu. Me rendiré basados en el libro. Tai ya no puede confiar en mí, ¿verdad? Pat escucha su propia voz haciendo la misma pregunta una y otra vez como un tonto. El silencio los envuelve una vez más, antes de que Pat escuche un suave sollozo seguido de las disculpas de Tai. Lo siento. Las lágrimas llenan los ojos del chico alto. Siente un dolor tan intenso en el corazón que casi no puede explicarlo con palabras. Es como si le hubieran abierto el pecho con un cuchillo y le hubiesen arrancado el corazón. Pat se frota el rostro con las manos como si fuera una atleta que no puede lidiar con una contundente derrota, y su cerebro trata de encontrar razones para entender a la persona que ama. Pero lo único que logra es recordar aquella tarde cuando vio a Tai y Finn juntos. ¿Por qué Tai? ¿Es porque Tai tiene a alguien más para reemplazarme? Tai se queda en silencio porque no entiende la pregunta de Pat, pero mientras más callado se queda el chico pequeño, más se refuerza la creencia del mayor. ¿Es así, Tai? Sí. ¿Tai ama a alguien más? Entonces dímelo. La conversación se detiene por un momento porque Pat se niega a seguir hablando. Su cerebro está lleno de pensamientos, incapaz de decidir si debe decirlo o no, pero al final contiene el aliento antes de pronunciar sus siguientes palabras. Y así me rendiré ahora. Las palabras que parecen contener las mejores intenciones de Pit Pat son como un millón de agujas perforando directamente su corazón, y las lágrimas que ya se deslizaban por el rostro de Tai comienzan a fluir con más fuerza. Tai sabe que Pit Pat lo ama y él también ama a Pit Pat, pero ellos no pueden seguir recorriendo el mismo camino juntos, porque el chico pequeño no quiere vivir lleno de incertidumbre y tampoco quiere vivir los mismos eventos una y otra vez para al final terminar llorando solo en su habitación de esta manera. Empezar una relación a partir de una mentira es muy difícil, porque cuando descubres que la persona que amas te mintió desde el principio, se vuelve difícil volver a confiar en él en el futuro. La relación de Tai y Pit Pat es de esa manera. El chico pequeño ya no puede confiar en la persona que ama debido a los eventos que ha experimentado, y aunque se obliguen a estar juntos, todos esos asuntos sin resolver y todas las dudas y preocupaciones en sus corazones terminarán por acabar con su relación inevitablemente. Pero Tai sabe muy bien que si le explica esas razones a Pit Pat, el chico alto no estará de acuerdo y se negará a rendirse con su relación, porque sabe que Pat es una persona realmente perseverante y paciente. Si no, miren la cantidad de veces que él se rindió con el chico alto y cuántas veces el mayor siguió sin desanimarse ni darse por vencido. Sí, Tai ama a alguien más. Debido a eso, Tai decide decir esa oración a pesar de que le duele el corazón, como si lo estuvieran aplastando, incluso si siente que está a punto de morir y que le falta el aire. Hace todo lo que puede para contener los sollozos en su garganta. No es diferente de Pat, que siente como si todo estuviera a punto de colapsar, enfrentándose a este silencio en el que solo ellos pueden escucharse. El chico alto siente que aquí mismo el mundo se está derrumbando justo enfrente de sus ojos. En medio del silencio, los sollozos se vuelven más fuertes, pero esos sonidos no provienen de Tai. El chico pequeño se congela de inmediato cuando escucha los sollozos provenientes de la persona al otro lado del cielo. Pit Pat está llorando. Debido a que nunca antes había visto a Pit Pat de esta manera, Tai siente un dolor profundo en su corazón y se vuelve incapaz de decir nada. Lo único que hace es llorar y así el dolor de ambas personas resuena en medio del silencio. El chico delgado solloza mientras entierra su rostro entre sus brazos y mientras más escucha el llanto de Pit Pat, más dolor siente en su corazón. No quiere. Tai ya no quiere escuchar el llanto de Pit Pat.